Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al Torso del Gato, un canal donde se abordan temas de terror, crímenes reales, tradición oral y otras ocurrencias de horror. Y si gustan compartir alguna experiencia, no duden en escribir al correo electrónico eltorsodelgato@gmail.com. Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, yo soy Mar y aquí comenzamos. Episodio 7. La locura en México. Parte 1. Sus primeros registros. Advertencia. El tema que a continuación se presenta contiene demasiada información histórica, no apto para personas cuerdas ni de fácil aburrimiento. La locura es un fenómeno universal, pero concebido de diferentes formas en cada cultura. Es el misterio, lo impreciso, lo impredecible. La razón es un atributo que muchos ven esencialmente humano. La locura también lo es. La existencia de la locura se remonta al nacimiento de la razón. Sin la visión de una, el reconocimiento de la otra es imposible. Es por esto que es importante conocer la historia de la irracionalidad, hacer una radiografía de sus causas, métodos de curación y mitos. Solo al conocer qué es la locura, la concepción de quién es el ser humano estará completa. En el pensamiento medieval, la locura estaba ubicada dentro de la misma naturaleza humana, quizá como una especie de continuidad de esta, o tal vez como una alternativa distinta a la muerte. Los locos pertenecían a las sociedades y eran aceptados con naturalidad como parte de su propia existencia. En el Renacimiento, el concepto de locura se transformó. Esta se convirtió para unos en lo oscuro, de la parte razonable del hombre, para otros en la expresión del enfrentamiento del hombre con su verdad. Al avanzar los siglos XVII y XVIII, poco a poco el discurso sobre la locura se fue transformando hasta convertirse en una forma relativa de la razón. Algunos la concibieron como el reverso de la verdad y aquella parte de la naturaleza no descubierta para el hombre. Pero, ¿qué pasaba de este lado del mundo? ¿Cómo se percibía la locura? En el México prehispánico se realizaron registros de la locura con grupos originarios, como los nahuas. Durante este momento de la historia, la visión de la locura se daba en torno a la transgresión hacia lo social y religioso. Cualquier hábito o conducta que alterara esto se le consideraba signo de enfermedad. Los eventos sobrenaturales eran otra causa que podía crear un comportamiento demente. Para entender las representaciones de la locura, se decidió basarse en la cosmovisión nahua, el ideal de hombre y los medios de control de las conductas reprobables que alteraban el principio de equilibrio, el cual debía prevalecer en el plano individual, en el social y en el sobrenatural. El desequilibrio, por el contrario, representaba la enfermedad, una anomalía del cuerpo que también suponía la infracción de una norma, cuyos efectos recaían en el individuo que la cometía y en toda la comunidad. En este sentido, la enfermedad actuaba como un mecanismo de contención de la conducta. Un ejemplo se encuentra en el adulterio, el cual era considerado una transgresión, una suciedad, y se penalizaba gravemente cortando las narices a los amantes. Este mal podían padecerlo incluso los niños, en cuyo nacimiento hubiera estado presente una persona de moral poco edificante, según los valores de la sociedad mexica. En este sentido, la enfermedad no solo causaba un malestar corporal, sino un daño social, en detrimento de toda la comunidad. La enfermedad suponía entonces un castigo a los excesos, las imprudencias o la franca transgresión. El comportamiento inmoral fue asimilado simbólicamente con el conejo y el venado, pues como tales animales, el transgresor se caracterizaba por mantener un movimiento errático, fuera de los límites humanos, en el bosque y la sierra. Los nahuas no querían que sus hombres y mujeres fueran un pensamiento perdido, tampoco deseaban que su razón saltara de un lugar a otro,
por lo que idearon diferentes métodos para curar al conejo y al venado que la persona podía llevar dentro. Pero los pecados de adulterio se limpiaban ante un sacerdote de Tlazolteotl que recibía la suciedad. Tlazolteotl era, por lo tanto, la comedora de cosas sucias, esto es, del pecado carnal. Su nombre quiere decir literalmente diosa de la suciedad. Tlazolteotl, por lo tanto, provocaba el adulterio mediante el amor apasionado y carnal, pero también lo perdonaba. Si las faltas eran graves, la penitencia consistía en ayunar durante 4 días. Los infractores debían depositar vestidos de papel y ofrendas en adoratorios a mujeres que hayan nacido en su primer parto, y después tendrían que perforarse la lengua con una espina de maguey. La raíz de la enfermedad era causada de manera intencional por un agente sobrenatural, Dios, alguna entidad no humana, fantasma o ancestro, o alguna persona, brujo o hechicero. Otra situación muy importante a considerar era la visión que tenían los habitantes mesoamericanos de que el cuerpo era un microcosmos que reflejaba el universo. Ellos lo diferenciaban en cielo, tierra e inframundo, a través del centro y los 4 puntos cardinales. La manera de aliviar dichos padecimientos dependía del órgano del cuerpo, donde presuntamente se originaban. Acorde a la visión de los nahuas, el pensamiento se gestaba en 3 órganos: el hígado, el corazón y el cerebro, por lo que los métodos de curación variaban según la zona y método. Los conocimientos herbolarios fueron indispensables para la cura de las enfermedades mentales. Si había una planta cuyo uso era esencial para un malestar en específico, el nombre de la planta tenía que estar relacionado con el malestar que aliviaba. Entre las plantas utilizadas para aliviar el corazón se encontraban el Yolosochit y la Cacahuazochit, medicina de la ruptura del corazón, que fue descrita por Francisco Hernández en 1959 como glutinosa. Presumiblemente, el látex pegajoso volvería a pegar el corazón. La importancia de las plantas, como el uso de rocas o metales preciosos, significó una particularidad que supieron aprovechar. Lamentablemente, con la llegada de los españoles, muchos de los conocimientos herbolarios estarían destinados al desuso, mas nuevas formas de abordar la locura se crearían. Durante la época colonial, y a diferencia de los prehispánicos, la locura dejó de ser tratada a partir del herbolario, debido a que esto se consideraba una ofensa a la religión. La teoría de los humores fue la principal manera de explicar diferentes padecimientos. Acorde a esta creencia, el desequilibrio mental se originaba en la desproporción de los 4 humores: el sanguíneo, el pituitoso flemático, el melancólico o de la bilis negra y el colérico o la bilis amarilla. Cabe señalar que el término empleado para gran parte de las afecciones mentales fue el de la melancolía, involucrando en ello las actitudes maníacas, el no reparo en lo que se hace o se dice y el sentimiento de miedo y de pesadumbre. Para los médicos, la melancolía surgía por la acumulación, quietud y la malignidad de los humores crasos y fríos, concentrados en la cabeza, así como por la debilidad y el abatimiento del espíritu, de los nervios y del corazón. En el terreno del ideario netamente religioso, la locura tuvo un significado completamente diferente. Como enfermedad, fue explicada como la encarnación de castigos y penitencias que, emanados de la divinidad, resultaban por haber cometido algún acto en contra de la fe cristiana. Por su parte, solo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la Iglesia dejó de considerar al demonio como el causante de la pérdida del juicio. Generalmente, se creía que las enfermedades mentales eran causadas por alguna alteración en el humor melancólico. El tratamiento de estas enfermedades no se hizo esperar, y con el deseo de hacer en Nueva España un lugar de ejemplo, los clérigos realizaron hospitales donde la caridad religiosa se volvió un principio a seguir. En términos generales, la Iglesia novohispana promovió la idea de que las personas dementes y afectadas por la melancolía fuesen tratadas con caridad y consuelo. Así, los melancólicos y dementes debían gozar de cierta libertad, siempre y cuando ésta fuese supervisada y se evitasen los alborotos públicos. Si bien la locura ha estado siempre presente en la historia de la humanidad,
Fue a principios del siglo XIX cuando inició la configuración de un campo médico, especializado en comprender, diagnosticar y dar tratamiento a una compleja diversidad de sujetos que fueron llamados fatuos, locos, orates o enfermos mentales. Personajes como Philippe Pinel en Francia, William Tuck en Inglaterra, Vincenzo Cherubini en Italia, Johann Riehl en Alemania, lideraron la consolidación de una especialidad médica llamada alienismo. Todos ellos hicieron aportes a una nueva clínica de la locura, denunciaron la situación de los enfermos mentales y propusieron cambios como los movimientos filantrópicos. Si bien en los siglos XVII y XVIII las familias eran las encargadas del cuidado de los locos, también eran recluidos junto a prostitutas, ancianos indigentes, niños abandonados o delincuentes. En otros casos, los enfermos mentales eran visitados por los curiosos en las instituciones que los albergaban, dando una propina a sus cuidadores y así disfrutar lo que para ellos era un espectáculo. Los locos formaban una casta estigmatizada e indigna. De manera simultánea, estos especialistas señalaron la necesidad de escuchar al loco, observar su cuerpo y comprender sus delirios, con el objetivo de crear esquemas de clasificación que permitieran describir y explicar de manera científica la diversidad de afecciones que estaban detrás del genérico término de locura, es decir, el respeto al enfermo en aspectos físicos y psicológicos, significando la abolición de los malos tratos con la pretensión curativa, como la inmovilización con cadenas, aunque se mantuvo para los más agitados y agresivos, emplearon solo cintas de tela y muñequeras de cuero, colocadas adecuadamente para evitar heridas y dolor, así como las inmersiones en agua fría, y se dispuso de manera constante la presencia de un médico en el hospital general y supervisión auxiliar. Otro ejemplo fue en Alemania, en el cual Johann Riehl planteó los derechos de los enfermos mentales denunciando los efectos del estigma que portan, defendió la creación de hospitales humanizados y la responsabilidad del gobierno y la sociedad ante los ciudadanos trastornados. Un ejemplo de ello fue en México, la creación de este nuevo tipo de lugares llevados a cabo por Bernardino Álvarez, quien fundó el Hospital San Hipólito, conocido también como la Plaza de los Locos, construido a inicios del periodo colonial al centro de la Ciudad de México, en la Plaza de San Fernando, donde se atendían a enfermos mentales varones. Se piensa que fue el primero en su tipo en América y el quinto mejor del mundo en la época en la que estuvo activo. Pocos después, la iniciativa se volvió a realizar, solo que ahora con la premisa de realizar un hospital mental exclusivo para mujeres. De este proyecto salió el Hospital del Divino Salvador y fue conocido popularmente como La Canoa, nombre que se le dio por la calle donde se ubicaba, actualmente la calle Donceles, construido en gran medida por José Sayo. El interés de algunos médicos por las formas de locura, su sintomatología y terapéutica se hizo evidente en las últimas décadas del siglo XIX, lo cual se reflejó en las publicaciones de tesis y artículos, particularmente acerca de la epilepsia, el alcoholismo y la histeria, que fueron las afecciones que despertaron mayor atención. Durante los conflictos políticos sociales ocurridos en el siglo XIX, ambos inmuebles se utilizaron como cuarteles y hospitales militares. Por este motivo, a los pacientes se les remitió a los presidios o simplemente se decidió dejarlos en la calle sin tratamiento alguno. Con el ascenso al poder del general Porfirio Díaz, las aspiraciones de modernidad se expresaron también en materia de salud. De tal manera, en 1878 se presentó el proyecto Manicomio General, aunque el inmueble fue inaugurado hasta 1910 por el mismo Díaz. A partir de entonces, se convirtió en el hospital psiquiátrico más grande e importante de México hasta la segunda mitad del siglo XX. En el resto del territorio nacional, la inquietud por el tratamiento de los enfermos mentales también se había manifestado en los últimos años del siglo XIX. Se fundaron manicomios de menor tamaño y pabellones para atender a enfermos mentales en los hospitales civiles de algunas ciudades bajo una concepción médica alejada de la tradición religiosa. Por ejemplo, en la ciudad de Orizaba se inauguró en 1897 el manicomio del estado de Veracruz, con el apoyo de los comerciantes e industriales de una región en plena fortaleza económica. En Mérida, Yucatán, ocurrió lo propio en 1906, al fundarse el asilo Leandro León Ayala,
La segunda mitad del siglo XIX conoció la apertura de secciones para locos en los hospitales civiles de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Morelia. La especialidad en psiquiatría llegó en 1906, cuando se modificó el programa de la carrera de medicina, creándose 11 especialidades, entre ellas ginecología, oftalmología, dermatología, bacteriología y desde luego psiquiatría. En ese año, la Academia Nacional de Medicina abrió sus puertas a la sección de psiquiatría, posiblemente por la inminente construcción de la Castañeda, cuyo proyecto ya había sido aprobado y solo quedaba por resolver su ubicación. La historia de la Castañeda se remonta hasta los tiempos del Porfiriato, en su afán de hacer del país un lugar de vanguardia y evolución, así como imitar muchas de las tradiciones que imperaban en Francia y varios países europeos. El expresidente Porfirio Díaz encargó la construcción de un hospital psiquiátrico a su hijo, el ingeniero Porfirio Díaz Ortega. Asimismo, basó el diseño en el del Hospital Psiquiátrico Charenton en París, gracias al apoyo del ingeniero militar Salvador Echegaray. El lugar elegido fue una hacienda pulquera llamada La Castañeda, en el pueblo de Mixcoac. Díaz consiguió que su amigo Ignacio Torres Adalid, empresario pulquero, cediera una buena extensión de su propiedad. Se erigió un conjunto de 24 edificios en un terreno de más de 144,000 metros cuadrados para albergar a 1,200 pacientes. Continuará. ¿Qué les pareció esta primera parte sobre la locura? ¿Conocían de este tema en el México prehispánico? ¿A los pioneros de un trato digno para las y los enfermos mentales? Los y las leeré con mucho gusto. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este canal. Si les gusta mi contenido, apóyenme al suscribirse, denle like, dejen un comentario, activen campanita de notificación y compartan con más personas. Adiós.